Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este primer programa del Vamos Somos Chilenos del mes de agosto. Mes de agosto que nos trajo una lluvia intensa, intensa, harto viento también. Lluvia de la antigua, como dicen por ahí. Pero estamos con el ánimo ahí, a flor de piel, con ánimo, con energía, porque este mes sabemos que tiene que ser mejor. Esperamos, por supuesto, a la gente que lo está pasando mal con la lluvia, porque hay mucha gente que lo pasa mal, que solucione sus problemáticas. Ahí veo algunos problemas hoy día, vienen temprano, ahí lo que pasó en el Muelle Barón, por ejemplo, con un saludo a mi amigo del Clubhouse, que lamentablemente los embates de la ola fueron ahí a destruir un poco lo que es el local tan típico, tradicional porteño. Primero que todo voy a saludar a quienes están con nosotros con los días viernes, al genio de los controles de los programas del Vamos Somos Chilenos de toda la semana, y hoy día está con nosotros, lo tenemos como panelista ya un poco ya estable, a don Marco Leland. ¿Cómo está, Marquito? Bien, Jaime, bien. Y gracias, no sé si están asunto encargado de los controles, pero sí, estamos ayudando siempre para que el programa salga adelante. Yo me entretengo mucho acá porque nos permite debatir. Yo creo que el debatir es bueno en esta sociedad, en ¿Te este país. gusta más esto que los controles? Di la verdad, ¿te gusta más esto que los que quédate con La- nosotros los viernes aun- mejor? aun- aun- aunque ustedes no lo crean, todo programa que todos opinamos igual, me aburrido. La verdad que siempre tiene que haber un poco de no de discordia, sino que de debate. No tenemos por qué pensar lo mismo, podemos pensar parecido, pero no igual, y eso es muy bueno para la sociedad. Pero Sí, seguimos por supuesto. siendo los cercanos y los amigos de siempre, y imagínate, imagínate, todos saben perfectamente la tendencia que yo tengo, y tengo un amigo, pero perfectamente, digamos, dentro de su estilo comunista, y es muy amigo de toda la vida. Oye, Y, vamos a y hablar de eso, conversado. porque vamos a Sí, hablar de eso porque el día está pasando y hoy día se está dilucidando todo esto de ser muy de tendencia. Hoy sí, día claro. parece que los sucesos que lo conversamos en los programas anteriores, los sucesos a nivel nacional, hoy día también marcan una pauta de lo que son las creencias, la ideología, qué es lo que hay que criticar o qué no. Y también con quien también tenemos algunas diferencias y siempre ahí tenemos algunas discrepancias con Carlos Martín, que está también todos los viernes con nosotros. ¿Cómo está, Carlito? Bueno, bien, bien, gracias a Dios. Saludo a los auditores y auditoras, como siempre digo, de la radio Portales de Valparaíso. El programa Vamos Somos Chilenos. Me adhiero, o sea, siempre es bueno que llueva y que haya lluvia, pero esto que es positivo también trae sus bemoles y hay gente que la sufre. Entonces, toda la solidaridad con los que están sufriendo, no solamente aquí en la región y en Valparaíso y en Viña, sino también en todo el país. Así que, bueno, lo que tú decías, y tomando unos segundos más de la presentación, y lo mencionaba Marco, es importante, sí. Sí, yo creo, por lo que ya los conozco, los tres tenemos una visión muy similar en la mayoría de los temas, pero somos personas, somos individuales, hay matices, hay experiencias de vida que hacen que a lo mejor algunos le pongan más énfasis en algún tema, y por eso siempre digo yo que es adecuado que tres personas que conversen, aunque tengan una visión general compartida, porque en el buen sentido y con respeto de la discusión surge la luz, y eso es efectivo, y los auditores se Así es. pueden llevar y sacar un producto de lo que, cuando estamos todos de acuerdo, porque a veces estamos todos de acuerdo, y hasta los auditores están de acuerdo, y otras veces, como el programa pasado, que está bien, porque eso sirve tener Exacto. algunas diferencias y matices, porque enriquece la conversación y la información. Así que bueno, disponible para este lluvioso e invernal viernes de casi todo el país, porque hasta La Serena estaba lloviendo meses de Sí, Oye, correcto. me acordaba que se hizo famoso el Mago Valdivia, eso, pero con respeto cuando le dice al maestro Tavares ahí, al entrenador en la semifinal, creo que fue con Uruguay, ¿no es cierto? Cuando estaba la escoba en medio del partido y el Mago Valdivia, uno nunca hubiera pensado que alguien como el Mago Valdivia hubiera salido con una cuestión así, pero se hizo famoso ahí. Oye, mira, vamos primero a un tema que yo creo que es de carácter internacional y creo que aquí me va a tomar unos minutos porque es terrible lo que está pasando hoy día en Venezuela, toda esta semana, con los resultados el día domingo pasado, hace 5 días atrás, 6 días atrás, de lo que pasó en la elección. A ver, es una larga historia, hay una larga data de las problemáticas que tiene, como dicen algunos, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque dicen que hay una democracia imperfecta, otros dicen que hay problemas en su democracia. Yo lo digo derechamente, yo creo que con ustedes también lo comparten, obviamente, aquí no hay ninguna duda, yo sé que aquí en el panel no tenemos ninguna duda en decir que es una dictadura derechamente,
Nicolás Maduro, la que está ejerciendo hace largos años, después de lo que pasó con Chávez también, que también fue una dictadura, ejercen sobre el pueblo venezolano. Un país rico, un país pequeño, un país que durante no carece de ninguna, podríamos decir, minerales, ni riquezas naturales, no tiene ningún problemática, ni petróleo, dicho sea de paso, de los productores más grandes del mundo de petróleo, o era por lo menos, porque ya ni siquiera tienen esa virtud. Creo que lo que está ocurriendo en Venezuela es la crisis humanitaria, la crisis contra los derechos humanos, que tanto se vanagloria los sectores más radicales de la izquierda más radicales acá en Chile, y que lamentablemente no condena cuando ocurre en otros países, cuando los países están dominados o liderados por sus mismas tendencias. Creo que hoy día se genera una crisis de valor que es también un signo y que tenemos que aprender, ya que no podemos hacer mucho más que declaraciones y condenas, vías incluso como Estado, que me parece que lo ha hecho bien hasta el momento el presidente. Me parece que ahora hay que tomar otra postura un poco más agresiva, no solamente pedir resultados ni esclarecer los resultados de las votaciones, pero creo que hay un unísono, es salvo el Partido Comunista y algunos, eh, podríamos decir, aduladores o fanáticos del régimen de Maduro, incluso nacionales, que ahí me gustaría conversar qué tenemos que hacer con los, como lo dicen en algunas portadas, los enemigos de la democracia, porque la democracia como tal, tenemos que cuidarla, esté donde esté, y tenemos que condenarla donde no exista, ¿ya? Porque entendemos que democracia es igual a la libertad de los pueblos, de poder elegir a sus mandatarios, con alternancia, con la capacidad de poder elegir a la oposición o a la oposición en el cargo subsiguiente. Y creo que hoy día eso se ha perdido totalmente durante mucho tiempo en Venezuela. Y lo que pasó en las elecciones creo que es un signo de eso, y la revelación también del pueblo venezolano, perdón, del pueblo venezolano, es también un signo y un símbolo también de lo que pasa cuando se pierde la democracia. Y creo que también eso es importante destacar y que tenemos que conversarlo en este primer lluvioso viernes de agosto. ¿O no, don Carlos? Así es, pues bueno, a ver, chuta, uno podría dar una cátedra acá, no porque tenga tantos conocimientos, sino por lo complejo y lo largo del tema, pero yo quiero resaltar tres puntos para que también tengamos tiempo de conversar en este bloque sobre lo que a mí me parece de las múltiples variables que uno podría abordar este tema. Primero, que no es solamente un tema internacional, porque nosotros nos definimos como que hablamos de temas nacionales y regionales, obviamente, pero es un tema que tiene un impacto nacional. O sea, hay que pensar en términos concretos que Venezuela es el país, después de Siria, hablemos de los tiempos modernos, de la guerra en Siria, con más desplazados en el mundo. O sea, la ola migratoria hace que son casi 8 millones aproximadamente, de manera oficial, de venezolanos que se fueron de Venezuela, que arrancaron del régimen eh, eh, socialista bolivariano, para darle de forma con eufemismos términos, y que evidentemente tienen un impacto y han tenido. Colombia se ha visto la más por razones fronterizas, con casi 3 millones de eso, y Chile, y por eso también estamos hablando, con más de 500.000 oficialmente emigrantes venezolanos en Chile. Saco, mi hijo vive cerca, a muy pocas, a una cuadra y tanto de la Embajada de Venezuela, y me tocó el domingo ver el día de las elecciones, y vi, y me tocó palpar la alegría y yo diría, no sé si inocencia, porque yo la verdad que era muy, muy dudoso en que Maduro iba a reconocer una derrota, no porque no se iba a producir la urna en términos reales, pero la gente esperanzada efectivamente. Entonces, tenemos primero un dato de eso, que por algo, o sea, si Venezuela es el país con segundos más desplazados del tiempo moderno, y con gente que se ha ido del país, eso te está demostrando claramente que cualquier cosa que se diga en el consenso es un régimen no solamente dictatorial, sino un régimen antidemocrático y de dictadura. El segundo elemento que quiero mencionar, que hace que hay que pensar que, por eso hay que tener cuidado, que después lo vamos a colocar otra cosa, ¿cómo llega el régimen bolivariano? Porque la gente se olvida y no se acuerda, y algunos no saben, incluso por edad. Efectivamente, Venezuela era un país rico, como bien decía Jaime,
pero con corrupción. Había corrupción Sí. política, pero Eso tenía, a también pesar eso de... también es bueno destacarlo, qué bueno que lo digas, Exacto, porque había eh, corrupción, pero era un país democrático, con alternancia del poder. Habían situaciones, evidentemente, de corrupción en los altos mandos, en cómo se llama, en el gobierno. Las mordían de un país petrolero, qué sé yo, sí. Y eso significa que en ese momento el comandante, que era Teniente Coronel Chávez, como oficial joven, porque los altos mandos, muy parecido en otra situación, estaba muy próximo, obviamente, al sistema institucional, intenta dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado fallido, porque obviamente no logra su cometido, es apresado y obviamente se levanta en una figura, en un Robin Hood, en una figura que hace que cuando es escarcelado, pero como era un régimen democrático, el, 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 se levanta como una figura pública, como un héroe y todo el tema, y se presenta a la elección y sale democráticamente. Entonces, surge como, incluso proceso que ha vivido el mundo y vivió Chile, surge legítimamente el chavismo y todo, surge de las urnas, pero como pasó en Chile o intentó pasar y como ha pasado, si bien surge legítimamente y de las urnas y democráticamente, su objetivo político era establecer un régimen neomarxista, una dictadura, como se le quiera llamar. Y de a poco va estableciendo. Entonces, al final los venezolanos, que es el segundo punto que quiero destacar, van cayendo del sartén a las brasas. O sea, si tenían un régimen democrático corrupto, hoy día tienen un régimen que es doblemente corrupto, que está metido en el narcotráfico y más encima no democrático. O sea, perdieron pan y pedazo. Y el tercer y último elemento que quiero destinar, o sea, ya hablé, ¿no es cierto?, de lo que significa los desplazados. O sea, los chilenos no se están refugiando en Venezuela, son los venezolanos que se refugian en Chile. Los colombianos no se refugian en Venezuela, son los venezolanos que se refugian en Colombia. El segundo elemento, la historia que surge como muchos procesos, que lo quiero coligar a lo que vamos a conversar en el segundo tema, pero termino la historia. Y el tercer y último, como mencioné, el impacto en Chile. O sea, efectivamente, si tenemos legalmente 500 y tantos mil o registrados, eso, ya se habla de la segunda ola con todo un impacto económico, social, de todo tipo, porque yo no me pongo a que la gente que tiene que arrancarse lo haga, yo no me pongo a la migración legal y adecuada. Los países, las naciones y los estados funcionan así, pero no a estas migraciones que te generan un impacto tremendo. Entonces, naturalmente nos pega de fuerte, no solamente con una solidaridad legítima a la democracia y la vuelta a la democracia, como decía Jaime, del pueblo venezolano, sino también porque tiene un impacto tremendo. Y ahí es donde, y termino con esto, donde llama la atención lo que bien señalado, o sea, que haya igual personas vinculadas al Partido Comunista y a otros sectores extremos que no hacen una condena, y no los condenan porque en el fondo piensan como ellos. No se, en eso son consecuentes. Entonces piensan como ellos, y por eso avalan la dictadura o la defienden o la minimizan. Entonces, evidentemente, esa postura que en Chile ha sido el organismo internacional, y en Latinoamérica, en Sudamérica, salvo Bolivia, ha habido incluso en regímenes similares, doctrinario del Foro de Sao Paulo, una condena, o por lo menos una condena, téngase presente a lo que está pasando en Venezuela, no. Pero a mí lo que me preocupa es, además de la solidaridad con Venezuela, y no sé cómo va a salir, tengo mi idea, es el impacto que hay que prepararse y hay que tomar las medidas para que no haya inmigración ilegal, para que efectivamente, y por otra parte, si hay que tomar gente que viene arrancando, o sea, es un tema complejo que a mi parecer, por lo menos en el discurso, se está abordando de buena forma, en la disposición. Vamos a ver si esto es la práctica. Así que le hago el paso a que diga algo al tema a nuestro amigo Marco, para que también, porque uno se emociona con los micrófonos acá de Radio Portal. Sí, muchachos, yo comparto plenamente con ustedes. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? La entidad internacional, ¿qué es lo que está tratando de hacer frente a esta situación? Hoy día tenemos un gobernante que simplemente no quiere dejar el poder, puede ser muy mesurado, no quiere dejar el poder, que ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para perpetuarse en el poder de esta manera tan descarada. Pero ¿sabes lo que me preocupa más? Este pueblo, este pobre pueblo venezolano que y yo he conversado con muchos de ellos, ¿ah? A nivel eclesiástico nosotros recibimos mucha gente de Venezuela, gente muy buena, pero muy buena, y yo hasta lloraban porque su país no había sido liberado. Y ojo, y usaban esa palabra, liberado. Y eso es algo fuerte, fuerte escuchar de un venezolano que diga que su país ha sido liberado.
aun cuando internacionalmente las extremas izquierdas en este país, especialmente el Partido Comunista, digan, no, es una democracia perfecta donde hay que respetar lo que se hizo y todo lo demás, ¿cierto? Pero sabemos perfectamente que esto fue un fraude. Por todo, por donde se le mire, esto fue un fraude. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, han visto en Netflix una serie que se llama Jack Ryan. Jack Ryan tiene 4 temporadas. Les sugiero que vean la segunda. Exactamente igual que lo que ocurrió. Se lo recomiendo a nuestros auditores. La serie se llama Jack Ryan, que está en Netflix, y se van a dar cuenta un poco a la interna cómo esto pudo haber sido, de cómo se manipulan descaradamente esto, de cómo el poder trabaja, existe, hay un personaje, digamos, una política de apellido muy parecido a Machado, de dónde viene, cuál es su origen. Es muy interesante para entender un poco más, digamos, en forma a lo mejor ficticia, a nivel de televisión, de cómo trabaja. Pero pasando al tema oficial de que lo que nos convoca realmente es una preocupación gigante ya en Sudamérica. Como ustedes decían, la ola de migración es muy grande. En Estados Unidos, Colombia, están trabajando fuerte y se lo está teniendo muy, muy, muy en cuenta en Argentina. También he tenido contactos con gente que vive allá y hay una inmigración muy grande. Pero me preocupa hoy día escuchar a la ministra del Interior decir, tenemos que preocuparnos porque ya viene una oleada de inmigración mucho más grande. Perdón, ¿nos está diciendo a nosotros que nos preocupemos? ¿O nos está diciendo, no se preocupen que como país vamos a poder controlar esto y saber qué es lo que tenemos que hacer en la forma correcta? No veo digamos, un vocabulario de ese tipo. Entonces, la verdad es que yo no le veo solución más que la que podría yo pensar. Yo tengo una solución bien práctica en esto y ustedes que la pueden un poco saber. A este tipo de mandatarios de este tipo, de esta calaña, como lo es Maduro, se les saca de una sola forma, ¿no? Y liberar ese país porque no puede ser de otra forma. Se han hecho todos los intentos, el político que se le enfrenta en una urna lo anula. ¿Por qué? Porque ellos tienen una constitución, crearon una constitución de la cual nosotros nos liberamos en el primer proceso. En eso nos habríamos convertido. Y cuando nos decíamos que éramos alarmistas como país, que no, que Chile no iba a hacer esto, eso lo iba a pasar. Chile estaría exactamente igual que ellos. Si ya estamos un poco fregados, como decimos, ¿cierto? Con nuestro gobernante. Imagínense cómo habría sido con una constitución como la que ellos tienen, que es la que nos querían imponer en nuestro país. Eso era a lo que nosotros nos estábamos arriesgando. Así que, lamentablemente, yo creo que hay una buena solución para esto. Y, y no creo que venga muy, por lo menos internamente en el país, no se ven luces, salvo algunas declaraciones de algunos integrantes que puedan hacer algo, pero no le veo internamente que puedan, a menos que el pueblo se defina sabiendo la cantidad de bajas que pueden llegar a haber, pero la verdad es que no le veo mucho futuro en este estado a Venezuela. Yo comparto lo de Marco totalmente. Yo creo que no hay una salida pacífica de esto. Eso es lo triste. No hay una salida pacífica. Maduro no va a dejar el gobierno democráticamente. No va a dejarlo. Ya lo vimos, ya por la urna o por algo similar. O porque un día dijo, ¿saben qué? Ya, ok, nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Chao. No creo que pase eso. Y me parece que la salida violenta es la única forma, tanto interna como externamente. La interna puede ser que, como dice Marco, el pueblo se rebele y haya también militares en pos de la libertad y que digan, oye, nosotros tenemos que estar con nuestro pueblo en realidad, porque está la mayoría hoy día empujando para terminar con este gobierno y reaccionen y digan, tenemos que estar con ellos. O que hay una fuerza superior extranjera y que digan, ¿saben qué? Nosotros los vamos a ayudar, en eso. Aquí no existe la OTAN, lamentablemente no existe así como un conglomerado de países latinoamericanos que puedan velar como por las libertades de los países. Yo, a ver, eh, yo sé que los destinos de los países ojalá se definan internamente, pero hay veces que lamentablemente los populismos pasan un poco más allá y se convierten en la dictadura, como bien nos relataba Carlos, y se convierten en estas ideologías tan fuertes. Miren, después que lo que nos contó Carlos, y que les digo yo también desde el principio, cuando viene Chávez, cuando
intenta un golpe fallido ahí a mediados de los 80, si no me equivoco. Em, Esto es bien pensado. Después de la caída del muro de Berlín también, en Alemania, cuando cae la Unión Soviética y cae la ideología, podríamos decir, socialista en el mundo y gana el capitalismo, podríamos decir de alguna forma, resumiendo los grandes rasgos, eh, eso fue en realidad, eso fue, se generan movimientos que son muy importantes de destacar, ¿ya? Recordemos que en esa época, ustedes son mayores que yo, estaba en la izquierda latinoamericana el avanzar sin transar. ¿Se acuerdan o no? Que estaba en toda Latinoamérica, en los gobiernos de la UP, antes con la Revolución Cubana. El avanzar sin transar era, si no se podía democráticamente o si no se podía por votación popular, había que avanzar con las armas, a tratar de hacer caer el Estado para llegar al poder e imponer nuestra ideología. ¿Ya? Ese era antes. Cuando cae el muro de Berlín, ideólogos, un Lula da Silva, un joven Lula da Silva con un joven Hugo Chávez, generan estos movimientos en Brasil, se llama Foro São Paulo, de cambiar la estrategia, de cambiar el avanzar sin transar. ¿Ya? Y ese es el resultado que tenemos hoy día. Generaron la defensa ideológica, estratégica, en los mismos estados incluso, política, para lo que podían ser estas dictaduras de hoy día, modernas, podríamos decir, como la de Venezuela, etcétera. Sí, está todo como muy bien pensado, muy bien pensado. Ahora, mi pregunta va, y me gustaría hacerle a Carlos acá, ¿tenemos que ser más enfáticos en la defensa de la democracia, incluso en nuestro país? ¿A qué me refiero con esto? A que incluso podríamos agregar al delito de traición a la patria, por ejemplo, a no estar o tener una declaración dispar, incluso accionar de forma dispar a lo que declara el gobierno y el Estado de Chile en materia de democracia tan importante y tan fundamentales como esta. ¿Qué crees tú, Carlos? A ver, queda poco tiempo para pausa, pero yo creo que quizás lo vamos a desarrollar más en detalle, porque el segundo tema podemos hablar, pero este es un tema, insisto, complejo, relativo, pero los principios son claros. O sea, lo que nosotros estamos defendiendo y lo que yo creo siempre, más allá de las situaciones que impliquen para la defensa de un sistema de democracia y la libertad y el bien común, evidentemente pasa por tener mecanismos. Quiero explayarme después en relación a lo que vamos a conversar en la Eh, segunda parte del tema. no, no, esto Pero no va, sí, Carlos, si no, no, sí, esto sí, no va. sí, no, Claro. sí, sí, no, pero sí respondiendo, no, te digo que no quiero explayar, pero sí, evidentemente, hay consecuencias, creo que lo mencioné, o sea, tú bien dices que esto hoy día tiene que haber igual aprendizajes y tiene que haber consecuencias de cómo defender la democracia, porque incluso como lo quiero desarrollar más en detalle, uno puede estar disponible y dispuesto a, a que se restrinjan en forma no permanente, sino que durante forma temporal, bastantes derechos, ¿ya? O algunos derechos, de algo superior que es el bien común y la defensa de la democracia. La democracia no como una cosa etérea, sino como eso. Y cuando yo quiero hacerte una eh, cariñosa corrección, yo diría la caída del socialismo y del marxismo, de los regímenes marxistas, la dictadura marxista, el triunfo de la democracia, con todas sus imperfecciones. Sí, ¿Ya? Con todo, porque había unas más liberales, otras menos liberales, pero es el triunfo de la democracia, de la libertad por sobre la dictadura y el totalitarismo. Eso es, a mí me tocó, yo viví, y de una emoción, yo creo que las cosas de la vida que más me emocionó a mí en mi vida ha sido, de las cosas históricas, no hablemos de las cosas personales, ha sido la caída del muro de Berlín. Y reconozco hidalgamente que me cayó hasta una lágrima cuando yo veía las escenas que estaban destruyendo el muro de Berlín, ya por lo que significaba. Entonces, es el triunfo de la democracia sobre el totalitarismo, ni siquiera sobre la dictadura, sobre el totalitarismo. Entonces, puesto ese énfasis, sí, y respondiendo a la primera parte de tu pregunta, que la quiero desarrollar después, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, hay que tener mecanismos de defensa de la democracia culturales, porque como bien dijiste tú, este es un régimen, este es un neomarxismo, un gramsciano que busca, que destruyó a través de la cultura que se hizo, pero para lo mismo, para llegar, es un poco lo que se estableció que quería parte, ¿no es cierto?, de la postura del presidente Allende, que quería establecer en Chile un régimen socialista, un régimen con empanada y vino tinto, pero el fin era el mismo, no era llegar a un régimen democrático, justicia social, era llegar al Estado socialista y eventualmente previo al Estado comunista. Su estrategia era distinta. Y parece que tenía más razón de una perspectiva Fidel Castro cuando le criticaba su estrategia, ¿ya? Pero, porque en ese momento el horno no estaba para bollo. Entonces, sí, yo comparto, pero
para ir acotando el tema de Venezuela, yo creo que sí. Yo creo que a mí lo que me preocupa, primero, evidentemente, la falta de libertad. Vi, como digo yo, porque me tocó, ellos estaban ahí. Yo estaba a una cuadra y media de la Embajada de Venezuela el día domingo, veía como la gente decía, nos vamos, somos libres, qué sé yo, con una ingenuidad que yo no los quería bajar. Ojalá le decía yo a la gente que pasaba ahí, eh, que efectivamente eso sí, pero segundo, yo creo que igual a nosotros no eso, y nosotros tenemos una elección, y los organismos internacionales están tomando medidas, pero no basta. O sea, yo creo que aquí tiene que haber una acción interna, una acción de los organismos internacionales que provoque lamentablemente, es fácil decirlo sentado acá en Viña, o sea, en la región de Valparaíso, no estar en Venezuela, pero como vivimos algo similar, que tomen medidas, y lamentablemente no veo que esto vaya a caer fácilmente. Alemania Oriental fue una situación distinta, pero no veo. Yo creo que lamentablemente va a tener que ser algo más doloroso, si no pasa lo que pasó en Cuba. Ok, me parece que estamos listos. Vamos a ir a una pausa musical y comercial. Y ya volvemos con el Vamos, somos chilenos. Bueno, cambio de voz, no. Segunda pata de este programa de hoy día, viernes 2 de agosto. Se nos fue Julio, como dicen los memes. Se nos Claro. fue Julio. ¿Ya? Eh, y ojalá, por bienestar de todos, sea un buen mes, uno siempre espera lo mejor. Yo, con esta segunda pata que hay cosas relacionadas, porque salió la encuesta CEP que no sale todos los meses como la Academia, ¿ya? Pero una encuesta bastante eso. Yo sé que Jaime Mejía es crítico con la encuesta, pero yo siempre he dicho, hay encuestas con mayúscula y encuestas con minúscula, sabemos. Así es. Y las encuestas, también las mayúsculas, como decía una persona que conocí, son como los postes de luz. Te Oye, sirven para iluminarse. entre paréntesis, Carlos, yo tengo un regalo, te lo guardé, que son los Ah, premios de perfecto, encuesta ya. de la Perfecto, Fundación perfecto. Piensa, te No, los tengo perfecto. guardados. Dije, a mi amigo que le gustan las encuestas le tengo que llevar esto, Sí. lo tengo Es guardado. que, O sea. es que las encuestas serias, como decía, son como los postes de luz. O sirven para iluminarte y ayudarte a tomar decisiones, o sirven para estrellar. Entonces, Claro. saliendo que las encuestas son una foto, ¿ya? Esta encuesta es hasta el mes fundamentalmente lo que pasó hasta junio, hasta el 30 de junio, los hechos que considera son hasta el 30 de junio, que en un mes puede variar muchas cosas, ¿ya? Y son en base muchas a percepciones, efectivamente no son a datos objetivos, o sea, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que siente la gente, pero que es un referente importante. Bueno, una encuesta que podríamos hacer una hora hablar de ella, pero yo quiero, además de mencionar sobre cierto elemento general y que me voy a ayudar aquí, porque son muchos los antecedentes mirando y que habla de temas de política, educación. En general tiene una apreciación que no me quiero tener esto, de que la situación política está usando un chilenismo que me permita poco coloquial, poco académico, malena, o sea, mediocre, no mala, pero mediocre. La situación económica igual, está estancada. Las percepciones de las personas es que incluso no estando, que es un fenómeno que se da, porque la gente es bastante eso, eh, que no estando la situación económica tan mala en ellos, no tienen mucha confianza, no en que va a estar mala, pero sí que está estancada y está mediocre. Esa es la palabra el adjetivo que quizás, qué sé yo. Habla evidentemente, está tomada en junio, lo que siempre le gusta, hay políticos al alza que se mantienen, otros que bajan, Evelyn Matei se mantiene, baja, no, aquí no hay gusto, estoy diciendo lo que dice la CEP, baja casi, baja la Carolina Toá, qué sé yo, y bajo, esto no es de voto, ojo, estamos hablando de, Percepción. de buena imagen, o claro, de cuáles son la imagen positiva e imagen no positiva, por así decirlo, no es de intención de voto, sube la Bachelet, qué sé yo, son, qué sé yo. Pero yo me quiero detener en dos temas para que conversemos. Esto fue como la introducción de la encuesta CEP, en dos aspectos. Y uno dice relación como parte de la encuesta, evidentemente, que cuál es el principal, los tres primeros problemas que tiene o que percibe la sociedad, y que dice relación con la delincuencia en un 57% y sube al alza, o sea, ni siquiera se mantiene. Sigue salud con un 34% a la baja, ¿ya? Y después sigue pensiones, por todo lo que ha pasado la discusión, con un 32 al alza. Esos son como los tres, agregamos después educación, agregamos corrupción, pero que incluso curiosamente en relación a las otras medidas están un poco a la baja, pero siguen siendo importantes. Eso demuestra el tema que, como abriendo los temas de que hemos hablado latamente de seguridad. Y lo que dice en relación
y como otros acá para conversar, es que efectivamente cuando va a las causales, a las principales causales, la ciudadanía, la población, los encuestados, piensan de que la principal causa es la inmigración ilegal. Dan como principal causa de este aumento delictual y de la seguridad la inmigración ilegal, en primer lugar, ¿ya? Sobre otras, ¿cómo se llama? Causas que pueden haber. Eh, para después llegar a otros elementos como son un poco en la parte de la solución, eh, Jaime, Marco, vamos a empezar por los más viejitos, por Marco. Marco, Pero ¿cómo? Pero, estos temas, los menos pero, El jóvenes, ya, los menos salvavidas que te jóvenes. tiró, el salvavidas que te tiró Marco. No, es pero, que sabemos que Marco es menos joven que tú, pues, y a eso me Ah, refiero. ya, pero El no lo decano diga soy tan, no lo yo. diga tan de frente, que igual El afecta. de, No lo diga tan de no, pero frente. lo dice Hasta el se ahogó decano. Marco, hasta se ahogó Lo Marco. dice, se yo, atoró. Lo dice el yo decano, pensé, el más viejo soy yo, así que no hay problema. Ah, ya. Estos temas que sabemos que son conocidos, o sea, que Claro. efectivamente hacen que con lo coliga con, bueno, con mala evaluación a los fiscales, mala evaluación a, qué sé yo, a un montón de cosas, al sistema jurisdiccional, pero que la principal causa de la migración, o sea, sigue siendo y al alza el tema de la seguridad, de la delincuencia, de todo el tema. Lo dice la SEP que no hay ninguna novedad. Quizás novedades van a haber otra cosa. En la segunda pata quiero referirme justamente que lo coligo con lo primero que son los temas de la democracia, de cómo nos defendemos, de todos los mecanismos. Ahí hay elementos que también pueden ser bastante importantes. Marco. a ver, a mí me sigue preocupando que todas las encuestas, yo he visto otras, a lo mejor no tan renombradas como esta, pero en todas hay un patrón, que es que las personas El que la prefieren paga, el que la paga. perder. Bueno, fíjate que ni aún así hay unas bien que no tienen ningún tipo de, digamos, de beneficio político, Sí. de ese tipo de cosas. Sino que me preocupa de que todavía la gente sigue teniendo, y es un puntal muy alto, que prefiere perder un poco de libertades con teniendo a favor la seguridad. Prefieren estar más seguros que un poco más libres. Fíjate que yo he conversado con muchas personas, de todo tipo, políticos, eclesiásticos, gente del día a día, como se dice, yo no sé, no sé, no me gusta mucho el concepto de la gente de a pie. Yo no sé cuál es la diferencia que tiene la gente de a pie con la gente que tenga auto. Yo no he escuchado una tontera más grande que esa. En el fondo está haciendo una diferencia muy grande. Yo no me gusta ese tema. Pero la persona es normal, el trabajador normal, el chileno que no tiene ninguna injerencia política, pero sí son los que nos tenemos que levantar cada día a trabajar y hacer todo el proceso. En todos ellos, he escuchado que prefieren tener un poco de restricción de libertades a tener seguridad. Todos están aterrados, todos. No hay una, te digo, pues estoy participando en algunas cosas de municipio, digamos, de juntas de vecinos y ese tipo. No hay ni una sola casa en Chile que hoy día no esté preocupado de su seguridad. Han reforzado ventanas, rejas, alarmas. ¿Por qué? Porque prefieren estar un poco más encerrados, que vengan y los puedan asaltar. Hoy día la gente se está bajando de sus autos para poderlos guardar y se baja uno y empiezan a mirar para todos lados. ¿Cómo puede ser? Salen a la calle y salen no con cartera, las mujeres ya no están saliendo con cartera, están saliendo con un bolsito muy chiquitito y debajo de su chaqueta, aprovechando el invierno. Entonces, la gente ya no está saliendo cuando está oscureciendo. Es más, yo tengo esa tendencia, llamo a mis hijos que tienen 23 y 15 años en Viña, les digo, hijos, por favor, evitar andar en la calle por todos los medios cuando esté oscuro ya, traten de hacer todas sus cosas durante el día. Imagínate lo que hemos llegado, esto un poco se ha normalizado y eso me preocupa terriblemente. Las encuestas son claras, tenemos que pensar de que la última encuesta, el presidente de la República tiene el 22% de adherencia. Entonces, ahora, yo recuerdo años atrás cuando se hablaba del presidente Piñera, que llegó a tener, me parece que 36%, un político muy suelto de cuerpo dice, este no es el presidente que se puede merecer Chile. Un presidente como este no debería estar. Yo no siendo el santo de mi devoción Piñera, ustedes bien lo saben. Pero imagínense la falta de respeto
pero ahora está calladito. Cuando le preguntaron el otro día en una entrevista, ¿recuerda cuando usted? No, no, no recuerdo muy bien esa. Listo, ahí se había olvidado, porque esta gente todo tiene. A mí me preocupa, Carlos, que hoy día Chile está, yo diría que a la baja. Se puede decir que hay medidas para esto, medidas para este otro. Mira, vamos a hacer esto. Pero son todas medidas ineficaces. Ineficaces porque no hemos tenido resultados. El que se debería tener. ¿Es posible? Carlos, se los pregunto a ustedes mismos. ¿Salen seguros a la calle? ¿Dejan seguros sus vehículos o están buscando siempre un lugar más seguro donde dejarlo? Porque en la calle no lo puedes dejar. En los ¿No? semáforos, Y estacionarse, ojalá, en un lugar que te cobren para no dejar el auto en la calle y todas esas cosas. Pues eso es porque así. estamos haciendo. Entonces, ese temor constante que tenemos hoy día en Chile es algo que está aumentando cada día más, y por eso las personas prefieren perder libertades a tener más Y que- seguridad. Lo que, lo que tú dices, y para darle el pase a Jaime, es tan cierto que la encuesta CEP, y me voy a permitir leerla la pregunta para no improvisar, dice, ¿dónde se ubicaría usted en la siguiente escala? ¿Ya? O sea, preguntan en la se deben garantizar todas las libertades públicas y privadas, aunque eso impida controlar la delincuencia, y 10 significa que deben suprimirse todas las libertades públicas. Bueno, la mayoría está dispuesta a suprimir casi todas las libertades públicas y después la mayoría de las libertades públicas, porque eso demuestra, y eso es lo que quiero después igual llevar al tema de la conversación con Jaime, que lo que dices tú es cierto, o sea, eso que tú señalas, o sea, el 84% de la gente está dispuesta. Entonces, ese cuidado, o sea, es por un pragmatismo, y yo lo entiendo y estamos de acuerdo, pero eso está señalando un tema muy grave, muy grave. O sea, la pérdida, como les he dicho mucho, del Estado de Derecho significa que efectivamente la libertad y la seguridad, parte de esto, la delincuencia, que es parte de esto, significa que efectivamente cuando la gente dice, sí, sabe que más, no tengo ni un problema que me restrinjan ciertas libertades, porque entiende de que hay, lo que siempre he dicho yo, en la pirámide de Maslow, la supervivencia, o sea, la alimentación y después la seguridad, son las necesidades más básicas. Entonces, ya, vamos a suponer dejar la variable alimentación que la tiene, aquí en Chile, gracias a Dios, cierto, no es como en otros países la gente no se muere de hambre, puede que alguien sí se muera de hambre, pero no es una situación común. Entonces, la más básica está cubierta, pero la segunda que viene, que es seguridad y vida, no está cubierta. Entonces la gente ya no solamente se empieza a armar, no solamente se empieza a entonces empieza a decir, ¿saben qué más? Y ahí es donde pueden, y lo hemos conversado, ¿no es cierto, Jaime?, caer populismo de no régimen autoritario para poner orden, sino populismo para generar incluso dictadura el día de mañana en eso. Así que tienes razón. Jaime, yo sé que hemos conversado el tema. ¿Cuál es tu visión de esta? Que la encuesta SEM no hace nada más que ratificar en cifras, en datos, lo que sabemos que es así. Sí, en esta parte yo estoy muy de acuerdo con la encuesta en realidad, en materia de seguridad. Yo quiero, súper súper corto, yo, a ver, me parece que la política tradicional durante mucho tiempo erró, me di cuenta, lamentablemente me di cuenta de forma dramática en el estallido social, ¿ya? Por una cuestión súper práctica, cuando había que, por ejemplo, establecer quién eran los que necesitaban ayuda, no había, por ejemplo, en Valparaíso, comuna, y en región no había un 40% de catastro, ¿ya? En análisis técnicos del Estado de Chile. En esa época estaba Sebastián Piñera, pero no era culpa de Sebastián Piñera como presidente, sino había una forma de Estado que manejaba. Entonces, a mí me hacía pensar que todas las herramientas y cálculos, y soy un crítico, a la herramienta a los métodos de medición de pulso social estaban erradas, ¿ya? Y creo que eso no se ha modificado mucho. Por eso también escribo esa columna de la paradoja de la validación que quieren los candidatos por encuestas que las mismas encuestas dicen que los políticos son los más despreciables o que la gente no los quiere, ¿ya? Hay una paradoja ahí. Entonces, por eso a mí me llama la atención eso. Y también soy un poco enemigo de creer en las encuestas por justamente lo que hemos conversado, de que lamentablemente cuando son para políticas y determinar candidatos, gana el que paga, las preguntas están generalmente dirigidas para ese... Claro, pero en este caso estas encuestas son Entiendo que hay encuestas, encuestas generales
que Sí, tratan pero de que son hacer una encuestas idea. Sí, validadas, sí. por eso Hay no son encuestas validadas como la medidas academia, hay encuestas validadas seriamente, son generales encuestas que, serias, claro, nos pueden servir como metodológicamente bien para algo. hechas, Pero objetivas y todo el tema. para grandes datos. Pero yo sigo insistiendo que las herramientas de medición, de validación democrática o social, lamentablemente han estado erradas durante mucho tiempo y eso nos han llevado al problema de las políticas públicas, creo yo. Para darle alguna, para no decir que todos los políticos están errados o están perdidos en el tiempo. Yo creo que se basan en encuestas y lamentablemente como se basan en encuestas a ciegas, caemos en el error en la priorización de políticas públicas, ¿ya? En ese sentido. Para por lo menos justificar la ineficiencia del Estado incluso, ¿ya? Podríamos decirlo en ese sentido. Es un tema más largo de entender, pero eso es más o menos mi idea, ¿ya? En tema de seguridad, aquí yo rescato, y lo conversamos en programas, a veces dos programas anteriores, en tema de seguridad. Nosotros vivimos, como decía Alex, el difunto presidente Piñera, vivimos en un oasis durante mucho tiempo. ¿Ya? Y esto lo he conversado, lo he sensibilizado en radios locales, como La Matriz, y he estado en otros radios también, y hablándolo también con políticos locales. ¿Ya? Nosotros vivimos en un oasis porque no tuvimos, éramos primero un país pobre, hace 40 años atrás, 30 años atrás éramos un país pobre, no éramos un país rico, éramos el segundo país más pobre, el tercer país más pobre hace 40 años atrás, 50 años atrás, ¿ya? En la década 70. Y eso bajó todas las estadísticas y índices del mundo, ¿ya? Cuando empieza a avanzar la sociedad, 70, 80, nosotros teníamos gobierno militar, dictadura, llámelo como quiera, en el tiempo, y empieza a avanzar el modelo económico del 80 en adelante, pasamos no a ser un país pobre, pero nosotros nos quedamos en este, como podríamos decir, cónclave, o en este, podríamos ser rojo natural que teníamos por la cordillera, por las minas también en la frontera, de que no vivimos los delitos y no importamos delitos de Centroamérica y de Norteamérica hacia toda Latinoamérica. Y estas problemáticas las vivió Brasil, Argentina, Colombia, Perú, con el narco, con el crimen organizado, etcétera. Y nosotros no las vivimos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo conversé ayer con un filósofo y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Jaime? Nosotros hoy día tenemos problemas de países ricos. Porque en el mundo, cuando los países prosperan y les va bien, lo primero que pasa es la inmigración. Y esos problemas no le hemos dado coto, no le hemos dado solución. Porque nosotros, y aquí lo conecto con lo que yo siempre he pensado, de que no teníamos ese problema, teníamos este oasis, podríamos decir, en materia de seguridad y en materia de economía sana también, que generó esta tormenta perfecta para el éxodo también y para la llegada de inmigración. Pero no tan solo eso, porque aquí quiero ser súper claro. Los índices también de fiscalía y de delito declaran que solo el 30% de los delitos cometidos hoy en día son de extranjeros, ¿ya? Acá tenemos otro problema, que el delincuente chileno adquiere y ocupa delitos extranjeros, ¿ya? Como que aprendemos rápido el delito, ¿ya? Aprendemos rápido y lo ocupamos. Sigue siendo la mayoría, el 70% delitos nacionales de chilenos, ¿ya? Pero que lo adquirimos del extranjero, claro, adquirimos del extranjero las nuevas técnicas, las nuevas formas de robo. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, me parece que hemos estado equivocados también en el camino. Yo hoy día no he escuchado, ha- han habido algunos intentos, pero creo que han estado con el camino errado porque no visualizan problemáticas que tenemos de por sí. ¿Por qué lo digo? Cuando, por ejemplo, se piden las Fuerzas Armadas, ahora me acuerdo, porque hablamos en un programa cuando dijo un almirante de la Armada que terminaba el problema en 72, era el tema de Temucuicú en el sur, y ahí no entendimos tan bien que lo que yo le dije a Marco en ese momento, las Fuerzas Armadas, no tan solo porque no están preparadas para el orden público, sino también porque nunca, hoy día en un Estado moderno, se va a resguardar, ni un sector de la política, de la izquierda radical, va a resguardar jurídicamente a las Fuerzas Armadas para que actúen, ¿ya? Por el problema que tenemos como del pasado, podríamos decir, ¿ya? Y eso es muy decidor. Y yo creo que todo lo que que entra a la Fuerza Armada desde cabo, desde de alférez en la oficialidad, entiende perfectamente que eso no va a pasar y que no puede arriesgar podríamos decir, la institución a caer en los delitos o en las prisiones o en las condenas que hoy día están, por ejemplo, militares Pero, de la Jaime, economía. perdona que te interrumpa porque tiene relación lo que tú estás diciendo. ¿Ya? Yo lo hemos conversado y puedo compartirlo, te lo puedo, como digo yo, comprar, te lo puedo. Pero aquí hay un fenómeno, yo digo el fenómeno,
porque en la percepción, y dice que la percepción constituye realidad, justamente esta misma encuesta señala que el 86%, imagínate, el 86% de la gente avala y quiere Claro. que las Fuerzas Armadas, no digo que esté bien, Sí, tengan sí, un sí. papel preponderante ojo, no solamente en temas de cuidar la migración ilegal, sino incluso en el orden público, que yo estoy de acuerdo que no es lo que corresponde. Entonces, para mí este fenómeno, o sea, si el 86% de los chilenos, con el margen de error estadístico, Sí, dice y no, es avala que mucho, las es Fuerzas Armadas mucho, tengan, es mucho. Aunque entonces, esté mala la encuesta, es mucho. claro, entonces yo voy a decir, bueno, algo pasa que tenemos que tener actividades. No digo necesariamente, tengo mi opinión, yo creo que en algunas cosas yo tengo una posición bastante clara, creo que en algunas cosas sí pueden participar las Fuerzas Armadas, sobre todo en lugares como la Araucanía, que hay casi guerra civil, ¿ya? Y en otras el orden público ¿Ya? no le corresponde. Pero cuando tú ves que la ciudadanía, y termino el tiro, el 86% dice que vengan y que incluso pongan orden, algo pasa, algo está mal Sí, en este yo, país que hace que la gente lo único que quiere es que salga la Fuerza Armada. yo ahí lo comparto, pero ahí voy a otro tema. Porque nosotros tenemos una fuerza de orden, ¿ya? Tenemos fuerzas de orden, tenemos tres policías, ¿ya? Tenemos tres policías, tenemos carabineros, investigaciones y la policía marítima, como lo hemos conversado, ¿ya? Que incluso fue muy a la acabose cuando Moschati hace caer a un candidato republicano, me parece que era, y no le supo contestar, y le dijo que habían dos y eran tres, bueno, pero es un tema podríamos decir, de contradicción. Pero sí hay tres policías, ¿ya? Eso es efectivo. Em, bueno, y para continuar el relato, en Latinoamérica, ¿qué es lo que pasó? Como nosotros no tuvimos el problema que tuvieron otros países, los otros países, además de una policía nacional, porque convengamos que todos los países tienen la misma problemática de la diversidad del territorio que tiene Chile, como Argentina, Brasil, que son países largos igual, ¿ya? Incluso Perú y Bolivia, que son países grandes también en territorio y poca población, ¿ya? De acuerdo a sus dimensiones. Ellos entendieron perfectamente hace muchos años atrás que tener una policía nacional no era suficiente, no era suficiente, y que había que darle la potestad a otra policía que fuese más identitaria de los territorios, ¿ya? Que fuese más capaz de trabajar bajo la idiosincrasia de cada uno de sus territorios, ¿ya? Y así fueron evolucionando. Y hoy día nos encontramos, por ejemplo, y ustedes saben bien, ustedes han ido a Argentina, han ido a Colombia, han ido a Brasil. Hoy día el chileno tiene ese acceso, tiene esa posibilidad, no es contar tampoco una locura y que nadie conozca. Saben que hay policía, además de nacional, está la regional, la municipal, la turística, incluso hay algunas más, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron con esto? Que la Policía Nacional, que nosotros, por ejemplo, Carabineros, le elevaron la capacidad de fuego, le elevaron la capacidad de inteligencia, la capacidad de reacción, la capacidad armamentística y las facultades, ¿ya? Y dejaron solamente para delitos de alto impacto. Conocemos cómo trabajan, por ejemplo, en Brasil, en las favelas, los policías nacionales, que tienen como una policía especial, ¿ya? Es básicamente una rama de la Policía Nacional que trabaja hoy día en delitos de alto impacto. Y para los temas de prevención, que ahí voy al tema que dice Carlos, de prevención, porque hoy día lo que la gente percibe es que está desprolija o desprevista del Estado, ¿ya? Y por eso quiere un personal militar, porque entiende que son masivos y que son más y que son más efectivos. Pero como ante la necesidad de que no existe el Estado como tal, como persona, dice que vengan las Fuerzas Armadas, po, si los tenemos ahí. Po. No. Yo creo que acá los políticos tenemos que pensar, o los políticos que están en política, no yo en realidad, los políticos tienen que pensar yo no soy político, no vivo del Estado, pero podría estar en la opinión pública, pero no político. Tienen que pensar en generar una cuarta policía, en generar una policía de prevención que tenga atribuciones, por supuesto, de fuego, que tenga la posibilidad de colaborar y trabajar en conjunto con Carabineros de Investigación y Policía Marítima, para que así haya participación del Estado efectiva. Y si es que hay que invertir plata y hay que sacar recursos en la primera necesidad, que es más del 85%, más del 70%, en todas las estadísticas, la seguridad es primordial, y por supuesto la prevención, creo que ahí hay que poner los huevos, ahí hay que poner las fichas. Bueno, mira, yo creo interesante, lo hemos conversado y te lo digo en serio, puede ser discutible tu propuesta, pero por lo menos una propuesta práctica, sin perjuicio del Estado de Derecho, que yo creo que lo que hay que es justamente volver a tener un Estado de Derecho, y eso es parte de un tema valórico formativo a
a tomar medidas importantes. Bueno, estamos llegando, estimados auditores, casi al final del programa, y yo quiero en esta última parte, los últimos minutos que nos quedan, que pudiéramos un poco dar un redondeo. Yo creo que efectivamente aquí seguimos viviendo, y la encuesta es bien hecha, la encuesta serias como la valido, que trabajan con error estadístico, como muestras serias por mucho tiempo, pueden tener situaciones que trabajan por percepciones, por ideas, generan sí igual un pulso que es importante tener en cuenta, por lo menos lo que piensa y siente la ciudadanía. No necesariamente lo que quiere la ciudadanía son las políticas públicas que se puede estar equivocada la ciudadanía, porque actúa muchas veces el corazón y con desconocimientos técnicos. Pero evidentemente acá hay, primero, de mi perspectiva, un cuidado, o sea, un problema grave de que el Estado de Derecho, la seguridad está tremendamente, y lo hemos conversado, en riesgo en Chile. Y eso hace que las instituciones, eso hace que la democracia, y que las instituciones como tales también están en riesgo, y de que estamos abiertos, y si no la cuidamos, pasan porque la gente al final busca cualquier solución por la seguridad, que eso es muy entendible, muy humano. Entonces, yo creo que ahí tenemos, y la gente de opinión y todos los que de alguna manera estamos en la posibilidad, aunque sea muy parcialmente, tenemos la responsabilidad de decir las cosas lo más seriamente y lo más cuerdamente posible, buenas políticas públicas, buenas ideas, para que ojalá te caigan los flores, pero con la fuerza del caso. Cerremos el programa que nos quedan. Yo me despido, aprovecho el tiro de despedir de todos los auditores. Un abrazo, Jaime y Marco, para Oye, Carlos, despedir yo este acá quiero viernes. decir la última cosa. Que hoy día critiquemos lo que pasa en Venezuela no es aprovechamiento político, ojo, no es aprovechamiento político. Es algo que hay que defenderlo sí o sí siempre, así como hemos discutido en otros programas, que hay temas valóricos que hay que defenderlos sí o sí, no quedarse callado, no quedarse callado cuando hay temas de connotación nacional e internacional, cuando son temas valóricos. Aquí es muy importante y me parece perfecta la gran mayoría como ha reaccionado el mundo político y el mundo, podríamos decir, que tiene, podríamos, impacto mediático. Hay una condena transversal, salvo excepciones, que para mí son excéntricos. Pero me parece exacto. Cuando hay temas de connotación nacional e internacional, los que tienen impacto mediático tienen que salir a declarar, tienen que definir, porque eso marca también los destinos también de un país y también genera un relato y genera también una identidad como sociedad. Eso. Marco, tú Bueno, cierras hoy día. sí, bien. Vamos a despedirnos del programa invitando a nuestros auditores a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web, todos los programas, todos, todos, todos. Si se lo pudieron perder y escucharon la última parte, lo pueden volver a escuchar a partir de un ratito más ya en YouTube, ¿cierto? Y invitándoles a que nos puedan compartir con el resto y puedan debatir. Háganos saber a través de redes sociales qué temas queremos que tratemos, que se traten en el programa, qué cosas les gustaría que se pudieran hacer en el país, dar sus ideas como ciudadanos. Y si ustedes sienten que les gustaría estar en la radio, llámenos. A lo mejor dirigentes vecinales, Claro. todos aquellos que tienen una opinión en este país. Así que vamos a terminar entonces y nos encontramos el próximo viernes. ¿Les parece? Y un 9 de abrazo, agosto. 9 de agosto. Y no 8 de agosto como habíamos puesto en un chiste interno para nuestros Buen fin auditores. de Entonces, semana. buen fin de semana para todos y nos encontramos el próximo viernes. Chao, chao.